quiero compartir un mensaje que honestamente no sé si me dé tiempo terminarlo hoy. Si no lo puedo terminar, lo termino el domingo que viene. Pero quiero, quiero trabajar esta enseñanza y hoy va a ser una combinación de prédica con enseñanza, con clase. Hoy vamos a tener prédica y clase como que a la misma vez. Usted sabe que todos los pastores somos maestros, pero no todos los maestros son pastores. Por lo tanto, hoy tengo que andar con el sombrero de las dos, porque el otro día estudiando las escrituras me llegó esta enseñanza que es algo que yo no me había percatado nunca, y es que lo sabemos, pero no estábamos, ¿verdad? Y es que nosotros estamos más que equipados para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y tú sabes que una de las mentiras del diablo que la gente se cree, el no puedo, el no creo, el yo no sé, el para qué Dios me llamó, el por qué Dios me llamó, y nos pasamos poniéndole entre el propósito de Dios en nuestra vida y nosotros un zafacón de excusas, montones de excusas. A mí Dios no me llamó a eso, ¿qué sabes tú? Para lo que vamos a hablar ahora, Dios no te tiene que llamar, ya Dios te mandó. Ay, pero es que yo no sé, esos eran embeleco el pastor, mire que mandarme a mí a hacer esto. ¿Usted sabe cuántas veces los pastores a mí me mandaron a hacer? Y yo decía, pues yo no sé, vamos a hacerlo. A los 6 meses de convertido, de haber entregado mi vida a Jesucristo, un pastor de jóvenes me dijo, ven para que predique un viernes a los jóvenes. 6 meses llevaba yo. Y Dios llamándome pastor y llamándome con mi esposa, en aquel tiempo éramos novios. Y yo no sabía ni que era un pastor, yo apenas estaba empezando a leer la Biblia. Y cada cual tiene su trato con Dios. En el trato mío, yo estaba en la universidad, recién empezando con Brenda. Estábamos los dos, ella se fue por ciencias naturales, yo me fui por ciencias sociales, justicia criminal. Estábamos los dos empezando, probablemente llevábamos 2 años en la universidad cuando ¡pam! El Señor nos agarra. Y el trato que Dios tiene con cada uno es distinto. Conmigo, él me ponía a estudiar la Biblia de noche y a veces eran las 2, 3 de la mañana y yo todavía estaba en mi escritorio estudiando la Biblia y me tenía que madrugar porque la clase empezaba a las 7:50 en la universidad, en la Inter. A las 7:50 a mí yo estudiaba por la mañana, pues estaba full time estudiando, ¿verdad? Gracias al Señor, mis padres, ¿verdad? Tuve la bendición y el honor de que mis padres pudieran, papi y mami, enviarnos a la universidad y yo pues aproveché la oportunidad. Y yo siempre le dije a ellos, yo me porté mal en la escuela, pero en la universidad me voy a portar bien. Y ellos no me creían. Y yo di candela en la escuela, hermano, como usted no tiene idea. ¿Usted sabe cuál es el worst nightmare que le puede pasar a un hijo? A mí me pasó 2 veces. El worst nightmare que le puede pasar a todo un hijo es que uno se escape del salón y en el pasillo se encuentra a su madre. A mí me pasó eso una vez. Porque a mami la mandaron a buscar y yo me escapé del salón porque vi que para el baño me fui para la tiendita y me fui a pasear por los pasillos. Y cuando vengo de regreso veo a esa mujer ahí, yo anda, ¿qué pasó aquí? Y el worst nightmare, la segunda parte fue que yo nunca me había escapado de la escuela, hermano, nunca, nunca. Las escapadas siempre en adentro, pero salir de la escuela, nunca. Y entonces planifiqué ya cuando estaba en cuarto año con unos panas y no en el carro a pasear. Y entonces dijimos, bueno, pues después del almuerzo, yo me voy al carro y los espero en el carro y ustedes se van por otro lado. Y yo estoy así sentado en el carro y me hacen así. No, acá mejor. Y cuando yo miro el cristal, era el principal. Ya los otros dos lo tenían en la oficina. Y me chotearon. Usted ve, yo aprendí mucho en la universidad cuando estudié criminología, que no hay crimen perfecto, pero el crimen que más se asemeja al perfecto es el que hay un solo bandido y no tiene testigo. Pues aquellos me tiraron al medio porque los mangaron escapándose. Nada, tú entraron al papi y nunca se enteró, y 20 años después, gracias a Dios, lo que pasó. Pude manejar la situación con algunas habilidades que Dios me dio en ese momento, de cómo, ¿verdad? Y yo creo que ya el principal estaba hastiado de mí. Dijo, si lo cuelgo o le hago algo, me voy a tener que chupar otro cuarto año. Me la perdonó. Pero yo no sé ni cómo yo llegué a estar publicando esas delincuencias, pero el punto es que el trato de Dios con cada uno es distinto, es bien diferente. Y entonces, aunque todos sabemos que estamos equipados, no todos nos hemos creído que estamos equipados.
para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Y en este tiempo Dios nos ha llamado y viene hablando hace tiempo. Y cuando Dios habla y Dios manda a uno a hacer algo, uno tiene que hacerlo por las buenas o lo vamos a hacer por las malas. Y yo no quiero que Dios me regañe, ¿verdad? Porque si usted estudia la Biblia, las alas de orejas de Dios no son, siempre son buenas, pero no necesariamente son agradables en el momento, ¿verdad? Y una de las cosas que yo quiero enseñarte es con el tema de alcanzar vida, es que más allá de que Dios nos haya llamado a como congregación a salir de las cuatro paredes para predicar el evangelio, tú no tienes que esperar a que esas cosas ocurran porque Dios te ha dado las herramientas. Ya tú y yo estamos equipados con lo que tú y yo necesitamos para poder hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos. O sea, que si tú estás en una cita médica, que si tú estás en el supermercado, que si tú estás en Plaza Carolina, Las Américas, donde sea, que si tú estás paseando por ahí, que tú te paras a comprar un café, hermano, con decirle a alguien Dios te bendiga, Cristo te ama o hablarle algo, eso tú estás ejerciendo el llamado para el cual Dios te puso y ahí es el primer problema, pastor, es que yo no sé a lo que Dios me llamó. Pues si tú no sabes a lo que Dios te llamó, tú no sabes el Dios que tú le sirves, porque tú no tienes que tener llamado ministerial para predicar el evangelio. Tú lo que tienes que ser un convertido a Cristo, más nada, más nada. Nada más. Usted no tiene que ser ni profeta, ni apóstol, ni bajar los rayos del cielo, ni el fuego, ni volar por los aires. Usted no tiene que tener nada de eso. Usted lo que tiene que tener es amor por Jesucristo y el Espíritu Santo lo va a mover a impartir ese amor a otra vida. Algo bueno tiene que haber hecho Dios en tu vida. Algo bueno tú tienes que tener para contarle a otro. Hermano, algo bueno tú y yo tenemos que tener de toda la relación que tú y yo tenemos con Dios. Algo bueno a ti te tiene que haber pasado. Cualquier tipo de testimonio que viene de Dios es bueno, porque tú te lo quedas callado. Ay, no es que yo voy a esperar que el pastor vayamos a evangelizar a pie por ahí, entonces yo voy. Mira, hermano, usted no tiene. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos equipados. Y cuando tú te vas a la Biblia, tú te das cuenta que ese equipamiento que viene de parte de Dios viene en una caja que trae varias cosas. La primera, y toma nota, por favor, y es que Dios nos ha dado 9 dones. ¿Verdad que sí? Hay 9 dones que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado. Hay 9 dones. ¿Qué es lo otro que Dios nos ha dado para compartir con la gente? 9 frutos. Qué casualidad que son 9 y 9. Nosotros estamos equipados con 9 dones. Nosotros estamos equipados con 9 frutos. Nosotros también estamos equipados con 13 comisiones. Anótate esos números. 13 comisiones. Y también estamos equipados con 5 ministerios. Te lo voy a repetir. 9 dones, 9 frutos, 13 comisiones, 5 ministerios. ¿Alguien quiere algo más? Algo que falte por ahí por mencionar, algo más. Y yo quiero que hoy empecemos hablando un poco de los dones. Y hoy yo sé que yo voy a decir cosas que hay gente que me está escuchando que se va a ofender. Y no me refiero necesariamente a ponérmelo al pueblo. No me refiero, ahora les puedo ver las caras, no me refiero, aunque es mejor no verlo, no me refiero a, a ustedes en la iglesia local que están aquí con nosotros solamente, sino a gente que pueda escucharnos, ¿verdad que sí? A través de las redes. Vaya conmigo a Primera de Corintios. ¿Dónde está la escritura de los 9 dones del Espíritu? Primera de Corintios, ¿qué? Capítulo 12. Vamos a hablar de 9 dones, 9 frutos, 13 comisiones, 5 ministerios. Porque todavía hay gente que piensa que le faltan cosas para poder llevar el mensaje del reino. Y yo he venido hoy para decirte que tú y yo estamos equipados y a ti y a mí no nos falta nada más. Es más, tú sabes que me voy a corregir a mí mismo.
Hay una cosa que le falta, que nos falta a la iglesia. Una sola cosa. ¿Y usted sabe qué es? Las ganas de hacerlo. Porque yo aprendí hace mucho tiempo, que te lo he enseñado en varias ocasiones, que el ser humano no hace las cosas. Yo no sé quién se acuerda. Hay 4 razones por las cuales el ser humano no hace algo. 4 razones. La primera, porque no sabe. La segunda, porque no puede. La tercera, porque no quiere. Y yo le añadí una cuarta, porque no cree. Así que usted a mí no me venga con la excusa, porque si usted no está haciendo lo que se supone o que Dios espera de nosotros, es por una de esas 4 razones. La psicología organizacional da 3. Y yo como pastor y estudioso de teología le añadí una más para 4. El hombre o la mujer no hace lo que tiene que hacer porque no sabe, porque no quiere, porque no puede o porque no cree. Acuérdate de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfrentándote a una situación en la que te des cuenta que hay algo que tienes que hacer y no lo haces, pregúntate por un momento en cuál de esas 4 tú estás. No hago lo que tengo que hacer porque no puedo hacerlo. No hago lo que tengo que hacer porque no quiero hacerlo. No hago lo que tengo que hacer porque no sé cómo hacerlo, porque no puedo hacerlo, o porque no quiero, o porque no creo. Así que en Primera de Corintios capítulo 12, nosotros vamos a ver lo primero que nos da la Biblia y que Dios nos ha capacitado y nos ha equipado para nosotros poder hacer lo que Él espera que tú y yo hagamos, que no es otra cosa que alcanzar vidas para Jesucristo. Para alcanzar vidas, tú y yo no necesitamos micrófono, no necesitamos megáfono, no necesitamos bocina, no necesitamos comparsa, no necesitamos música. Lo que necesitamos es la voluntad de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a comenzar en el versículo 7 y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Fíjate qué lindo, de cosa linda. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. ¿Verdad que sí? A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, o palabra de ciencia, o palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye a todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Dice qué cosa maravillosa. Así que cuando hablamos de dones, ¿qué significa la palabra don? La palabra don viene del griego charisma, con CH, charisma. Y eso es lo que significa es regalo, gracia, dádiva de parte de Dios. Algo que Dios nos da de gratis. Y porque al Espíritu Santo y a Dios le da la gana de dárnoslo. Dones. Cuando nosotros miramos esa escritura, ese pasaje en Primera de Corintios 12, nosotros nos damos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de esos 9 regalos que Dios ha repartido en toda la iglesia.
Usted me pregunta a mí, pastor, ¿cuál es tu interpretación exegética de ese texto? Es que en la iglesia todo el mundo tiene, aunque sea uno. Nadie puede venir aquí a decirme a mí que no tiene ninguno de esos 9. Porque la Biblia no dice que se los dio a unos pocos. La Biblia dice que los repartió y unos tienen uno, otros tienen otro. Hay gente que tiene más de un don porque el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere. ¿Ok? ¿Y por qué yo digo eso? Porque los dones fueron dados a la iglesia con un propósito, y lo dice la propia Escritura. Dice, para que nos ayudemos mutuamente. ¿Y para qué nos tenemos que ayudar? Para que el cuerpo de Cristo se fortalezca, porque la Escritura está partiendo de la premisa que ninguno de nosotros solos podemos funcionar. ¿Usted entendía eso? O sea que hay mucha gente que no se relaciona con hermanos. Tú sabes que hay mucha gente que no tiene amistades cristianas. Hay mucha gente que vive su vida solo o sola y no le gusta relacionarse. Yo he venido para decirte que el modelo bíblico significa comunidad, que es una común unidad de intereses. Tú y yo necesitamos de nuestros hermanos para poder ser fortalecidos. Tú no tienes que esperar que el predicador o la predicadora de turno haga llamado para oración cuando al lado tuyo, al frente tuyo, detrás de ti, tú tienes hermanos o hermanas que han sido capacitados por Dios con una cantidad de dones y que Dios nos ha dado a todos la capacidad de orar unos por los otros. Y eso es parte del problema que vemos hoy en día en la iglesia, en donde se ha pretendido monopolizar, controlar, regular el don de Dios, el carisma, el regalo de Dios. Y yo he venido para decirte que tú no tienes que esperar por ningún pastor, por ningún líder, por ninguna persona para que ore por ti. Tú tienes una comunidad de creyentes cuyos dones han sido repartidos entre todos para edificación del pueblo, para mejorar el pueblo, para unir el pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos necesidad de que la gente me ayude. Hace muchos años una persona me dijo a mí, un pastor me dijo a mí muchos años atrás, que él no permitía que cualquier persona orara por él. Eso me lo dijeron a mí. Yo no permito que cualquier persona me ponga la mano y ore por mí. Y estamos hablando en el contexto de que en medio de un servicio, una juvenil de la iglesia se levantó y oró por él. Y en vez de agradecer la oración, le ofendió. Y como Brenda y yo éramos los pastores de jóvenes, tuvimos esa conversación. Y tú no me puedes venir a decir a mí, y yo te hablo por testimonio, si la gente se agalla, ese es su problema. Esto es algo, yo no me voy a parar aquí a meterte un embuste, yo te estoy contando mi experiencia. Esa fue mi experiencia. A mí me lo dijeron, con el objetivo de que yo regañara a la joven. Y ni Brenda ni yo regañamos a nadie. Porque yo no soy Wilkin, ni Ricky Martin, ni como algunos pastores por ahí que andan con escolta. Y yo le hice el cuento de Rolón. Eso no se puede decirle nuevo el chisme. Pero con escolta y toda la cuestión. Y yo estoy aquí, y la gente allá, mira, hermano, no bobería. Porque ya yo creo que la paciencia de ellos se está agotando. ¿Cómo yo como pastor voy a negar? Mire, si usted siente, y eso se lo estoy diciendo con toda humildad, si usted siente algún día la necesidad de orar por mí, ore por mí, porque usted sabe que el diablo nunca lo va a mandar a hacer dos cosas. Hay dos cosas que el diablo nunca lo va a mandar a hacer. Orar, ¿y cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Oye, la otra me la olvidan. ¿Ah? Bendecir a alguien con una ofrenda. Eso el diablo nunca te va a mandar a hacer eso, así que no lo reprenda. Usted no tiene que orar ni buscar dirección cuando Dios le ponga en su corazón que usted tiene que orar por alguien, vaya y ore. Eso es muy distinto a una palabra, son dos cosas diferentes. Si Dios pone en ti una palabra de ciencia o una palabra profética, tú tienes que, mire, callarte la boca y uno empezar a brincar y los moños vuelan. No me venga con eso. Usted se tiene que callar la boca y orar a Dios a ver si esa palabra es de Dios. Yo quiero que tú sepas que a mí Dios me ha revelado cosas y mi esposa es testigo, que pasan meses
Y cuando Dios me dice, háblale ahora, es el momento de hablarle porque la persona en ese momento necesitaba eso. Si yo le hubiese dado la palabra 6 meses atrás, no la recibía. Pero estamos muy prontos a seguir a estar buscando y estar hablando y estar llevando palabras. Mire, usted cállese la boca y ore y medite a Dios a ver si eso es de Dios. Eso es muy diferente en la oración. Porque para usted orar, usted no tiene que profetizar. Usted puede orar por alguien. Es más, usted no tiene que tener, es como digo esto, que nadie se me ofenda. Usted no tiene que tener mucha profundidad en el Espíritu Santo para usted ver un hermano que está enfermo. Es más, con los ojos naturales, usted ve a alguien enfermo, bendito sea el Señor, ore por esa persona. Ay, no voy a orar porque es que se me pega la enfermedad. Y cuando nosotros hablamos de los carismas de Dios, son regalos. Usted sabe la diferencia entre gracia y misericordia, ¿verdad que sí? ¿Se acuerda de la diferencia? Estoy aquí hablando cosas que yo llevo 10 años enseñando. Y mucha gente me mira como que, ¿de qué estás hablando? Gracia es cuando Dios nos da algo que no me lo merezco. Es cuando Dios te da algo que tú no te mereces. Eso es gracia. Misericordia es cuando Dios no te da lo que tú te mereces. Esa es misericordia. Una cosa distinta. Y los dones son regalos, son dádivas. ¿Qué significa esto? Que tú y yo no podemos andar presumiendo por ahí de los dones que Dios te ha dado. Y tú sabes cuál es el problema grande que yo veo en la iglesia hoy en día. Hermano, y lo sigo viendo y yo creo que yo me iré con Cristo el día que Él me llame y hasta el último minuto lo voy a seguir viendo. Y es que la iglesia tiene los ojos puestos en los dones y no en los frutos. Vamos a hablar de los frutos ya mismo. Pero hoy en día vemos a alguien fluyendo en el don de ciencia. Y allá seguida, vamos a invitarlo para una iglesia. Ya tú lo ves en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Yukiyu, en todos lados. Donde quiera que haya una plaza, ya tú lo ves a él o a ella en el don de ciencia y todo el mundo, mira que es un hombre de Dios. Mire, eso, lo que define un hombre o una mujer de Dios no es el don, es el fruto. Yo puedo ver al profeta Elías aquí, al lado mío, bajando fuego del cielo. Es más, montado en el torbellino. Y si no me da testimonio, móntate en el torbellino y lárgate. Porque la iglesia de este tiempo sigue mirando horizontalmente lo que puede apreciar, lo que puede observar. Y seguimos siguiendo, buscando gente, invitando gente por el don. Allá hay una persona que Dios lo usa en don de profecía y allá va todo el mundo. ¡Fua! Allá va otra persona que tiene el don de interpretación de lengua y ¡fua! Por allá es que gloria a Dios. Que tú y yo sabemos si lo que hay detrás de ese don, tú y yo no sabemos. ¿Tú sabes cuántos casos se han dado tristemente en la historia? Es más, para que nos ayudemos mutuamente. Déjame buscarte algo aquí. Mira, muévete un poquito más para adelante y vete al versículo 20. Espérate que me quite los espejuelos. Al versículo 27. Ahí mismo en el capítulo 2. Y no me voy a meter todavía aquí, pero quiero adelantarte un paso. Dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ¿qué? De ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Mírate esto, qué interesante. En primer lugar, los apóstoles, no a los apostolistas. En segundo lugar, los profetas. Luego los maestros. En tercer lugar, los maestros.
Luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Tú no te diste cuenta de algo ahí? Que Pablo mezcló los dones del Espíritu con los ministerios. Y los 5 ministerios están representados ahí en los dones del Espíritu también. Por lo tanto, ¿qué es lo que te quiero enseñar con esto con relación a los dones? Que ya es tiempo de que nosotros enfoquemos la mirada y dejemos de estar siguiendo a las personas por los dones que fluyen. Por eso es que usted ve que muchas personas fluyen en grandes dones, aún estando en pecado. Y usted va a decir, pero usted nunca se ha hecho esa pregunta. ¿Cómo es posible que esta persona, y se han dado casos en la historia, ¿verdad? De algunos en Estados Unidos y en otros sitios, ¿verdad? Pero no hay que ir muy lejos para allá. Aquí en Puerto Rico se han dado casos. Mire, esa ola que usted ve ahora de profetas por ahí, llamados profetas, que predican y entonces hablan bajo un don de ciencia bien fuerte, bien profundo en algunos casos. Entonces empiezan a traer palabras como parciales a la gente para tratar de hablar. Y entonces todo eso comenzó en los años 70. Aquí en un movimiento bien fuerte que hubo en Puerto Rico en los años 70, coincidentemente con Estados Unidos también, pero aquí se dio un movimiento bien grande en donde empezaron a haber grandes eventos donde se traían hombres a predicar en iglesias, en canchas y en sitios que fluían en esos dones de ciencia y el don de profecía, porque son dos cosas distintas. El don de ciencia es el don que Dios te da de conocer el pasado y el don de profecía es la capacidad que Dios te da de hablar de lo que viene en el futuro. Típicamente esos dones se manifiestan juntos. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va a hablar algo a ti, Dios tiene que asegurarse que tú entiendas que Él te está hablando a ti. Te voy a dar un ejemplo que me pasó una vez, lo más curioso. Yo estoy en una iglesia predicando y Dios me habla. Al final, Brenda y yo estábamos ministrando y Dios me habla y me dice, Luis, y me dice, llámate a fulano de tal. Brenda se está riendo. Llámate a fulano de tal. Ese fulano de tal yo no sabía quién era. Yo no sé quién es fulano de tal. El nombre que Dios me dio yo no sé. Y yo empiezo a llamar al fulano de tal. Y nadie se acerca. Y yo empiezo a llamar al fulano de tal. Y yo sigo llamando mientras estoy ministrando al frente. Mientras estoy ministrando al frente, hago una pausa y llamo al fulano de tal. Y seguía con el fulano. No, mira, te estoy llamando, ven acá. Y yo en mi mente yo decía, Señor, esto es un blooper porque puede pasar. Uno no es perfecto. Hay veces que uno se mete en la nube de Dios y a veces uno se baja de la nube, ¿verdad? O se asoma fuera de la nube y se le descalibran las antenas a uno. Sí, y entonces la cuestión fue que el fulano estaba arrodillado allá atrás, escondido allá abajo. Y lo volví, lo llamé y ahí el muchacho vino corriendo llorando y se tiró al piso. Y ahí en ese momento Dios me da una palabra de ciencia que tiene que ver con algo que él estaba haciendo y que había hecho. Y empiezo yo a decirle, Dios decirle a través de mí, todo lo que él estaba haciendo. Unos pecadillos, ¿verdad? Estaban por ahí. Y el muchacho allí tirado en el piso. Y entonces fue que vino la palabra de parte de Dios profética y le trajo la palabra, que era la solución mirando hacia el futuro, lo que Dios tenía para él. Y así, siempre, casi siempre usted va a ver el don de ciencia y el don de profecía corriendo de la mano. Puede pasar que el don de profecía Dios mueva a alguien, y esto no soy yo nada más, pueden ser cualquiera de ustedes, lo que pasa es que usted no lo pone en práctica. No se atreve, porque usted está equipado. ¿Cómo usted sabe que a usted Dios no lo usa en don de ciencia? Si usted tiene miedo. Una vez estábamos en el otro local, un café con Cristo me parece que era. Y yo estoy allí y Dios me dice, a esa mujer le va a dar cáncer. Eso no fue cierto. Porque desde la primera vez que la vi, espérate, que a veces yo cuento las cosas que ve y se me confunden las cosas. Espérate, déjame dar para atrás. Un tiempo antes yo la había visto
Y cuando yo la vi, yo le dije a Brenda, oye, esta mujer es sobreviviente de cáncer. Y todo el mundo, Brenda me dice, no, que yo sepa, ¿no? Y yo había otra pastora y yo le pregunté, mira, fulaneta, el que tú la conoces, ¿es sobreviviente de cáncer? Me dice, no. Yo pues me quedé callado, porque yo dije, espérate, estoy metiendo, me descalibré las antenas otra vez, las DirecTV se fueron, hay que alinear los satélites otra vez. Hasta que un tiempo, me quedé callado, un tiempo después, en otro local, en una actividad de mujeres, la veo, y ahí Dios me habla y me dice, le va a dar cáncer. Entonces se puso en oración y le dio cáncer. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí Dios no me dio una palabra de ciencia. Dios me dio una palabra mirando en un don hacia el futuro, lo que iba a pasar. Y gracias a Dios está muy bien y le damos gloria a Dios por eso. Y fue un milagro que Dios hizo con ella. Porque un cáncer en el hígado, no se sabe, eso no todo el mundo lo sabe, eso es Dios el que lo sana. Solo brega a Dios. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque eso fue una experiencia que yo tuve. Pero eso no tiene nada que ver porque yo soy pastor. Yo me pregunto cuántas veces Dios te ha hablado a ti en el supermercado, que tú le pasas por el lado a alguien, ¡fum!, que tú no conoces, y tú haces, ¿qué pasó aquí? Yo siento algo raro. Y no te atreves. Y no te atreves a hacerlo. Hace muchos, muchos años atrás, ahí me pasó con un policía. Yo estaba en una fila y Dios me dijo, ora por él porque lo van a matar en la línea de fuego. Hace muchos, pero estoy hablando muchos años atrás que yo estaba aprendiendo, yo no sabía. Y yo decía, ¿qué voy a estar yo? Que me creeré yo. Y llegaba y la batalla, ¿qué voy? Soy yo. Y no oré. Después con los años me tuve que arrepentir. Y bien fuerte. Pero ¿cuántas veces tú estás en un sitio en la farmacia y tú sientes eso como que, ay Dios mío, yo me siento, hermano, usted no tiene que esperar ni por mí, ni por Brenda, ni por ningún pastor para nada. Tú estás equipado con unos dones que Dios te dio. Ponlo en funcionamiento y no tengas miedo. Yo nunca en mi vida, la primera vez que Dios me usó por su gracia para orar por alguien, para sanar, yo no me atrevía. Y fue una experiencia tan sencilla como que yo estoy caminando, eso fue como que a la cañona fue, porque Dios como que cuando Dios quiere enseñarte algo, eso es sí o sí. Eso es sí o sí. Tenemos que dejar el no sé, no me atrevo y después mañana quizás, ay, ¿qué dirá? ¿Qué pensará? Y yo me acuerdo que yo me cruzo con esta señora en el pasillo de la iglesia. Ella me agarra por el brazo. Me dice, pastor, no puedo caminar, necesito que por favor me ayude y ores por mí aquí. Yo dije, hermana, aquí mismo, ore por mi espalda. Y Dios hizo eso para enseñarme a mí un principio, que yo estoy equipado igual que tú estás equipado, igual que tú estás equipada. Entonces a la buena Dios te está explicando y diciendo, suelta el miedo, suelta el temor, déjame usarte. Y mucha gente quiere ver la gloria de Dios aquí los domingos en aire. ¡Ay, qué chévere! Yo también, ¿sabía? Yo también. La gente quiere ver la gloria de Dios en la iglesia. Porque usted es la iglesia. No nos atrevemos a orar por la gente, no nos atrevemos a hablarle. Y yo te voy a decir una cosa, esto Dios es sí o sí. Porque yo te voy a decir algo. Cuando la misericordia de Dios riña con tu temor y hay una vida que se va a perder, Dios se va a ir por encima de tu temor, ¿sabes? A mí me lo ha hecho. Y yo le puse la mano en la espalda a la hermana allí en el pasillo delante de todo el mundo. Puse la mano. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro sanidad sobre esta espalda. Esa mujer brincó. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Se me fue el dolor y después estaba por el resto del servicio sirviendo por allí, moviendo, brincando y saltando y decía a todo el mundo, se me fue el dolor. Entonces, ¿qué pasa? La gente, pastor, ore por mí. Bendito sea Dios, pero eso no fui yo. Eso es Él. Igual a lo mejor coincidimos que íbamos para la fuente de agua. Yo iba para la fuente y ya venía. Y ahí Dios me usó. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es más grande que el miedo que yo tengo. Y cuando riñe la voluntad de Dios, ¿sabes cuántas veces esa mujer estaba orando? No tenía medicamento, no tenía para ir al médico, estaba pasando dolor. Dolor, así como la mujer del flujo, pasándola bien mal. Y eso no se trata de que yo sea pastor o no. Me imagino yo que me agarró a mí porque fue el primero que vio y estaba desesperado. Ora por mí, yo lo hice.
Eso pudo haber sido cualquiera. Lo que pasa es que tú y yo no nos atrevemos a hacerlo. Y yo he venido para recordarte, primero, que estás equipado y equipada, que todo lo que tú necesitas ya lo tienes, que tú no tienes que esperar por ningún pastor, ni por ningún ministro, ni por una pastora, voy a llevarla, mire, hay un congreso en una semana, para allá voy a llevar a los enfermos. Yo tengo problemas con los cultos. Hermano, yo le dije que iba a decir cosas, ¿verdad? Yo se advertí que iba a decir cosas que la gente que se va a ofender. Yo se lo advertí. Después no se enchisme conmigo, me tiene que amar. ¿Ok? Pero a mí no me gustan los cultos de sanidades. A mí no me gustan. Porque tú tienes un enfermo en tu casa esperando el culto de sanidad y ¿por qué tú no le pones las manos? ¿Por qué yo tengo como pastor que proclamar un culto de sanidad? ¿Dónde tú estás para que tú me traigas un familiar enfermo? Pues bendito sea Dios. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Está enfermo el familiar? Sí. ¿Por qué me tiene que esperar el culto de milagro para traérmelo para acá? Métete allí, ponle la mano y ora. Y si no pasa nada, sigue orando. Y si no pasa nada, pastor, sigue orando. Y si no pasa nada y llega el día del culto, pues tráelo. Pero hoy en día, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Y vuelvo y te digo, me perdonan, pero me disculpan, pero allá usted. Y eso lo digo a la gente de las redes, no usted. O sea, esto no es usted aquí, ¿sabes? Yo estoy hablando a la gente que me está escuchando y me va a escuchar después. ¿Sabes lo que pasa? Que tendemos a glorificar a la gente con los dones. Y entonces los cultos de sanidad se convierten en un show y se convierten en que creamos a la iglesia la dependencia de una persona porque se manifiesta un don. Tú no tienes que hacer eso. ¿Tú sabes cuántos testimonios yo he escuchado de gente orando por otros y se sanan? A mí, aquí, nosotros no, usted no va a ver nunca un culto de milagro. No, porque un milagro puede ocurrir hoy. Pero usted no ha visto los milagros que han ocurrido. Mire, los testimonios que hemos dado. El último se lo conté yo, lo que me pasó a mí con el pulmón. Mi esposa, una vez la pulmonía negra, ¿te acuerdas de aquella pulmonía que me iban a meter en el hospital porque los pulmones míos estaban bien, bien malos? Que el médico me dijo, yo te voy a tener que hospitalizar. Y yo decía, no, mijo, no quiero, porque yo sé lo que me iba a pasar en el hospital, hermano. Yo tenía una pulmonía, no bronquitis, pulmonía. Y el médico me dijo, Luis, yo no te puedo tratar, yo te tengo que mandar al hospital, te hay que hospitalizarte. Tú sabes lo que le hacen a un paciente en el hospital cuando va con pulmonía, ¿verdad? Tú sabes lo que es cuando se complica la vaina, el tubo. Y dale con medicamento por vena o te entuban. Y yo, para esas cosas, hermano, he tenido suficiente en mi vida, yo no quiero de eso. Y yo en aquel médico le dije, por favor, dame una última oportunidad y me metieron una bomba de antibióticos. Y Brenda sabe que yo me tenía que acostar de lado porque yo no podía respirar. Y el aire que yo buscaba no me llegaba. ¿Y qué hizo Brenda? Agarró, vamos a preparar la maleta y vámonos para el hospital. No, Brenda dijo, esto se tiene que acabar ahora. En el nombre de Jesús me puso las manos en la espalda, oró por mí, me quedé dormido, el otro día me levanté y podía respirar. Había que esperar el culto de milagro. Ella se fue a ver en Facebook, a ver en qué iglesia, qué pastor tenía un culto de milagro de sanidades. O ella hizo el deber que le corresponde. Más que como esposa, como creyente. Me puso las manos en el nombre de Jesús. Yo reprendo esta pulmonía. Esto se tiene que ir ahora. Y se fue. Esto no tiene nada que ver con que ella sea pastora. Nada. Y muchas veces Dios te quiere poner en posiciones de fe. Y tú y yo lo que hacemos es que, mira, arrancamos. ¡Fua! Recientemente. ¿Y por qué Satanás trata de atacar a uno con enfermedad? Para que yo me calle la boca. Recientemente usted sabe que a mí me dio COVID el año pasado, fue, ¿verdad? El año pasado me dio un COVID que, hermano, aquello fue por la gracia de Dios. Porque aquello cuando yo trataba de respirar no me entraba el aire. Y yo orando con mi esposa, tranquilo. Y entonces en los chequeos post, pues como me dio tan fuerte, tuve que ir a un neumólogo porque me lo dieron. Eso no es normal, tiene que ir a un médico para que te chequeen. Pues fui a chequearme.
Y entonces en las placas salía que tenía un nódulo en el pulmón derecho. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y el nódulo no está, porque no era un nódulo. Pero ¿qué pasa? Yo no me paso por poniendo fotos en las redes, porque a la que yo me ponga a hacer todo eso, ¿sabes lo que va a pasar, verdad? A la que nosotros nos pongamos a estar anunciando todo eso, ¿tú sabes lo que va a pasar? ¿Qué tú crees que va a pasar? Van a venir aquí 500 personas buscando para que le oren por los pulmones. ¿Es eso malo? Tampoco es malo, porque a Jesús lo seguían por los milagros. A Jesús habían 3 tipos de personas que lo seguían: por los milagros, por la panza, porque siempre estaban con hambre, y aquellos que verdaderamente sabían que Él era el Hijo de Dios. Pues entonces, como pastor yo puedo decir, se va a llenar esto. Sí, porque eso es lo que la gente ahí piensa. Esto se va a llenar, esto se va a poner bueno. Ah, esto está bueno aquí. Por el milagro. Porque yo no quiero que la gente me ande buscando por el milagro, ni venga aquí por el milagro. Yo quiero que la gente venga aquí buscando a Cristo. ¿Tú sabes cuál es el milagro más grande que puede hacer el Señor? Que una vida se convierta, que aparte que deje, abandone su vieja vida de vivir y se entregue a Cristo y siga caminando. Ustedes saben que nosotros le hemos dicho aquí que nosotros aceptamos a la gente como venga. Toda la vida, llevamos 10 años aquí, que venga. A mí no me importa que la apariencia física, a mí no me importa el pelo, a mí no me importa el tatuaje, a mí no me importa nada de, digo, siempre y cuando vean con decoro, ¿verdad? Alguien por ahí mal vestido, usted sabe. A mí no, pero en broma, a mí no me molesta que la gente venga como venga y que Dios se encargue del resto. Y hoy en día nos hemos olvidado que tú y yo estamos equipados. ¿Y qué tú me dices de cuando el diablo le dice a alguien, porque ha pasado? Pues si tú estás enfermo, ¿con qué cara de fresco tú vas a orar por alguien por sanidad si tú estás tocho leña? Pues a mí es lo único que me ha pasado eso. ¿Ah? Cuando yo he tenido crisis de salud, hay alguien que pide oración, yo voy y oro. A mí no me importa que yo esté todo adolorido. Vamos a hacerlo. Hermano, hoy yo he venido para recordarte que tú y yo tenemos lo que necesitamos para hacer lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Y eso no tiene nada que ver con llamado, ni mucho menos con ministerio. Quiero llamarte la atención a algo que tengo en mi corazón que tiene que ver ahí mismo entre los dones. Fíjate en el versículo 9. A otro el mismo espíritu le da gran fe o el don de fe. Y a alguien más ese único espíritu le da el don de sanidad. Mira el 10. A uno le da el poder para hacer milagros. Fíjate qué interesante. Te habla del don de sanidad y del don de milagro como dos dones distintos. Porque típicamente nosotros los creyentes adjudicamos que una obra de sanidad es un milagro, cuando eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios nos está enseñando a través de Pablo de que tú y yo tenemos el poder y la autoridad para sanar enfermos. Eso no es un don sobrenatural. Si tú te creías que una persona se sane porque tú ores, es un milagro, yo he venido para decirte que eso no es lo que enseñan los dones. Por eso Pablo te los pone aparte. Don de sanidad y el don de milagro. ¿Tú sabes lo que es un don de milagro? Un don de milagro es cuando hay un muerto y Dios lo resucita. Y usted podrá decir, pero pastor, eso no está pasando. Bueno, que sepas tú y que sepa yo. Porque tú y yo no estamos metidos allá en las selvas y en las misiones, en donde la gente se muere más. Aquí vino una vez el pastor Damián, que por ahí como que lo vi ahorita, o fue una ilusión óptica mía. Por aquí pasó el pastor Damián Padilla y testificó que Dios lo usó para resucitar un muerto ahí en Carolina. No una, 2 veces. La nieta se le murió en los brazos, no fue así. Que le hicieron como la mujer con Eliseo. La nieta se le murió y estaba morada, estaba muerta. Y se la llevaron desesperada a él y él oró al padre, estuvo un rato orando y la niña despierta. Ay, no, pastor, es que mira, eso tiene una explicación científica. Eso es bien fácil. Eso puede haber sido. A mí no me importa tu explicación científica, porque allí no había ningún médico. Allí estaba el Dios de Dios, el Rey de Reyes, el que sana toda enfermedad. Eso es lo que importa.
Muchas veces la gente con las explicaciones científicas lo que hacen es que tratan de minimizar. Es que la ciencia y la fe son dos cosas distintas. Y yo como estudioso, ¿verdad? De la palabra, yo puedo entender que la ciencia es una bendición, pero la ciencia a mí no me va a dictar la pauta. Porque ¿cuántos médicos no hemos sabido nosotros que tienen que reconocer que es un milagro? Los mismos médicos lo reconocen. El mismo médico cuando me examinó a mí dijo, pero es que aquí tú no tienes ningún quiste. Eso no está aquí. Y no es la primera vez que me pasa, me ha pasado 2 veces. Porque yo te he testificado que a mí me diagnosticaron un quiste epidural en el cuello. Y eso es, yo te he dicho 1000 veces, una perforación en el cordón espinal donde sale el líquido y se forma un quiste ahí. Ese quiste crece, 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 crece. Y a partir de ese quiste para abajo, te puede dejar, si te coge el quiste epidural por aquí, en la columna me refiero, ¿verdad? En el cordón espinal por aquí, y crece, y crece, y crece, y crece, te deja inválido de aquí para abajo. Y aunque usted no sabe dónde a mí me lo diagnosticaron, aquí. ¿Y qué es lo que quería el diablo? Que yo me quedara de aquí para abajo cuadraplégico. Y tú sabes que nosotros seguimos creyéndole a Dios, seguimos caminando en fe. Y en uno de los MRI que me hicieron, los médicos dicen que ese quiste no está aquí. Ese quiste se desapareció. Y yo tengo el MRI del quiste y tengo el MRI donde no está el quiste. Y esos quistes no se desaparecen solos. Esos quistes se operan. Y solamente hay un solo médico. Bueno, cuando yo me consulté con el doctor en Texas, había en los Estados Unidos un solo médico que operaba esa condición. Brenda siempre dice que yo soy ese por ciento extraño, que ella no se explica qué pasó aquí con estos dos cuando me fabricaron, porque ella dice que yo soy el 0.00% extraño. Usted sabe, usted lee las indicaciones que dicen este medicamento al menos del 1% de la gente reacciona, pues yo caigo ahí en ese menos de 1% siempre. Y entonces, un solo médico operaba eso. Yo me tuve que consultar con él. Un solo médico, y el médico estaba 3 meses en Estados Unidos, 3 meses en Europa. Y en ambos sitios, los países pagaron y construyeron clínicas para que él levantara esa super especialidad y pudiera educar a otros médicos neurocirujanos para que pudieran operar esa condición. El primer MRI con el quiste, el segundo MRI con el quiste, el tercer MRI con el quiste. Y nosotros seguíamos creyendo y yo seguía trabajando. El cuarto MRI, adiós, el quiste, ¿dónde está? No sé, pregúntale al que me lo quitó. Yo no sé dónde está. Yo sé que yo tengo uno que me lo quitó. Y esto es para aquellos que dicen, eso tiene una explicación científica. Coge tu explicación científica y guárdala en el bolsillo, porque eso no tiene ninguna explicación científica. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios no hace milagros? Bendito sea Dios, Dios lo hace. Con o sin nosotros, Dios hace el milagro. Lo que Dios tenemos que creer. Tenemos que confiar. Tenemos que seguir caminando. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos abrazado la enfermedad. Y tenemos, en vez de tener al Espíritu Santo en el brazo derecho y a Jesucristo en el brazo izquierdo, ¿verdad? Caminando con ellos, entonces nos hemos abrazado la enfermedad y la pastilla. No nos voy a meter ahí. No me quiero meter ahí. Sí, porque ahora nuestros mejores amigos son la enfermedad y el medicamento. La enfermedad y el medicamento. A donde quiera que voy, cargando con los dos, con la enfermedad y el medicamento al lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios nos ha llamado a que confiemos en Él. Entonces la gente se desanima. Fueron como 3 o 4 emares que yo me tuve que hacer. Hasta que Dios hizo el milagro. Yo seguí caminando. Predicaba con bastón. Aquellos que me veían, caminaba con bastón. Seguí mi tratamiento médico, seguí las indicaciones médicas. Pero yo confié en que Dios puede ir por encima de la ciencia. Por encima de la ciencia. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Al Dios que tú y yo le servimos va por encima de lo que la capacidad humana pueda entender e interpretar. Así que, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que milagros y sanidades son dos cosas distintas. Y la Biblia te pone los dones separados por un objetivo. ¿Por qué? Porque el don de sanidad no es un don milagroso. El don de sanidad es un don a través del cual Dios fluye a través de la persona como Él quiera, cuando Él quiera. Que Dios le ha dado a gente la capacidad de sanar a otros, sí se la ha dado. Pero ¿cómo tú sabes que tú la tienes si no lo pones en práctica?
Nosotros tenemos que perder el miedo de hacer las cosas. Y este mensaje no viene necesariamente en el contexto de lo que vamos a estar haciendo más adelante, en el año. No, no, no es por eso. Es porque Dios no tiene que esperar a que haya una campaña para que tú estés para usarte. ¿Tú lo sabías? Dios no necesita una campaña para usarte. Por eso es que si alguna vez tú te has preguntado, en la iglesia no hacen cultos de sanidad, ni hacen cultos de milagro. Pues si yo no te lo había dicho antes, pues te lo voy a, o si te lo dije, te lo refresco. Nosotros aquí no hacemos ni culto de sanidad ni culto de milagro. Porque donde está la iglesia en pleno, ocurren milagros. Porque el Señor dice que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, Él va a estar ¿dónde? En Walmart. No, va a estar aquí. Y donde está el Señor hay libertad. Y donde está el Espíritu Santo de Dios hay poder. Así que nosotros lo que tenemos es que tener la fe y la certeza y la confianza de que cuando Dios nos llame y cuando haya alguien en necesidad, no tenemos que tener miedo, sino a orar. Y tú sabes, y ya voy terminando esta parte de los dones, porque yo vine sin nada de nota, solo lo que quería era, los frutos los voy a tomar la semana que viene, porque vamos a hablar de los frutos del Espíritu, no de los frutos de la carne. Así que abróchese bien los cinturones para el domingo que viene, que vengo a motivarlo. Entonces, ya se me olvidó lo que te iba a decir de los dones. Que muchas veces, muchas veces, muchas veces, nosotros no nos atrevemos a orar por un hermano o hermana en necesidad. Y no nos atrevemos porque el diablo te pone rapidito en el oído. ¿Y si no pasa nada? Como me ha pasado a mí. ¿Y si no pasa nada? Pues, ¿y si no pasa nada en el momento? ¿Qué? Pues oré, la persona se lleva una bendición. ¿Sabes cuánta gente oró por mí en ese proceso que yo estuve tan difícil entre el 2016, 2014 al 2016? Fueron 2 años. Fueron 2 años. 2 años donde a mí me ponían bloqueos locales y 2 bloqueos epidurales, que yo le he dicho cómo es eso, más radiación en el cuello. Son 2 años. 2 años. ¿Y cuántas veces que yo acostado en esa camilla metiéndole una aguja por el pescuezo para adentro? Y yo le decía, Señor, ¿hasta cuándo? Pero mire, seguimos trabajando. ¿Tú sabes por qué? Porque la gloria se la lleva a Él. Así que eso yo no te... Y sabes, mucha gente oró por mí. Mira, a mí me oraron, me pusieron aceite, me impusieron las manos, montones de gente. Y en el momento no pasaba nada. Había en ocasiones que se me quitaba el dolor. Eso sí te lo tengo que testificar. Había gente que oraba por mí y se me quitaba el dolor por varios días. Y yo le decía a la negra, me siento mejor y después ¡pac! Volví otra vez. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces en medio de la dificultad, en medio del proceso difícil, es donde Dios se nos revela. Pero como nosotros, ante la primera asomo de un proceso difícil, salimos corriendo, nos desanimamos, nos apagamos, le abrimos las puertas al diablo y empezamos a dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, pues entonces no vamos a ver nunca. Y Dios pone a prueba. Dios pone a prueba. Y Dios es soberano. Y Dios prueba como Él quiere. Cuando Él quiere. Así que el voy a pedir que ponte de pie. Y me voy a despedir de la gente en las redes. Diciéndote que tú y yo hemos sido equipados con lo que necesitamos para poder trabajar para el Señor. Dejemos las excusas a un lado. Y comencemos a caminar por fe. Porque tú sabes qué. Nosotros seguimos insistiendo en querer ver señales y prodigios aquí. Y yo te he dicho muchas veces que donde nosotros hemos visto las manifestaciones sobrenaturales de Dios o lo más brutal de Dios ha sido afuera. Meaning, no necesariamente en una actividad concertada, sino donde Dios nos llame a hacer las cosas. Y yo siempre, y te voy a decir una cosa, Dios te va a poner en situaciones difíciles. Yo siempre te testifiqué el caso del paciente de SIDA, que yo era un recién convertido, llevábamos
varios añitos, no llevábamos tantos años que yo recuerde en el Evangelio. No muy poco, tampoco mucho. Yo creo, negra, que aquello fue entre los primeros 3, 4 años, 3 años, desde que entregamos nuestra vida a Cristo. Y el pastor que yo tenía me dijo, vengan que vamos a orar por un enfermo. Y fuimos al centro médico y era un enfermo de VIH. Y para entrar allá había que ponerse todo el gowning. A nosotros nos pusieron uniforme, gafas, mascarilla, guantes, porque íbamos a entrar a una habitación de un enfermo con SIDA, que aquel hombre parecía un esqueleto. La pregunta que yo te hago a ti es, si Dios te manda, ¿qué tú vas a hacer? Ay, yo no me atrevo, ay, se me pega, pastor, se me pega. Yo ponerle las manos no me atrevo, no, mira, no me atrevo. Y esa fue la forma en que Dios trató con nosotros. Y aquello vimos lo que Dios hizo después, que se levantó. Y después vimos fotos y estaba gordito y colorado. Un hombre que estaba desahuciado. Los médicos estaban esperando que se muriera. Y el pastor, que creo que lo conocía, si mi memoria no me falla, de muchos años, nos dijo a nosotros, ¿quieren ir conmigo que voy para el centro médico? Vamos. Pero vamos a orar por un enfermo. Vamos. Y cuando llegamos allí, ¿qué enfermo decía? Uno que tiene SIDA. ¿Mm? Y nosotros allí hicimos lo que Dios nos mandó a hacer. El pastor dirigió la oración. Nosotros lo acompañamos. Nos unimos los tres a orar. Él le impuso las manos. Nos fuimos creyendo en que Dios iba a hacer la obra. Y como a las 2 semanas llegaron noticias de aquel que estaba ya desahuciado por los médicos, que nadie visitaba en el hospital. Desahuciado, esperando que se murieran, porque el hombre cuando nosotros fuimos estaba entubado, estaba, hermano, aquello parecía un esqueleto, eso que usted ve en Halloween por ahí en las promociones. Eso fue lo que Brenda y yo vimos en aquella camilla. Huesito, huesito, así los pómulos, así, huesito. Y qué lindo se veía después en las fotos. Solo hace Dios, hermano. Eso no tiene nada que ver con que aquel pastor no. ¿Y por qué Dios permitió eso? Date a ti la oportunidad. Date tú la oportunidad de pasar por una experiencia así para que tú veas qué hermoso es. Pero tú quieres ver la gloria de Dios aquí. Tú la quieres ver aquí, mira, aquí que yo la quiero ver. Cuando ayer que está la necesidad, con familiares enfermos, amistades enfermas, hermanos en la fe que están pasando por situaciones. Tú y yo estamos equipados con lo que necesitamos, ya tú y yo tenemos las herramientas. Lo que nos falta es el deseo de poner esa fe en acción y exponerte, que yo te voy a decir hoy, porque yo lo he vivido con mi esposa, yo te voy a decir que van a haber ocasiones en las cuales tú vas a orar y no va a pasar nada. ¿Para quién es la enseñanza? Para los dos. Porque hay veces que la persona que está ahí dice, no, a mí el que me puede orar es aquel. Por eso a mí me molesta la gente que es selectiva en la iglesia. No, yo quiero que por mí me oren más que el combo de los Figueroa oren por mí nada más. Es el pastor Luis, el pastor Brenda, Javier, Juan Carlos, Adam, Emily, esos son los únicos que pueden orar por mí. Yo sigo enfermo. Y la enseñanza es para el otro también. Que muchas veces la Biblia te dice que hay una sola cosa que detiene el poder de Dios. Hay una sola cosa que detiene el poder de Dios. Y no es ni el pecado. ¿Sabes por qué? Te voy a decir esto. Es que yo me quiero ir, pero te voy a decir algo más. No nos atrevemos a orar por la gente. Porque dijimos, ay, es que yo estoy en una condición de pecado y yo no estoy bien delante de Dios. Aún en esa condición, Dios te puede usar. Porque la misericordia de Dios hacia la otra vida va por encima. Es más grande que la condición en la que tú te puedas encontrar. Y yo te voy a decir algo. Esta era la puerta que me iba a abrir la otra escritura para irme. Pablo dice en Romanos capítulo 8, 13. Perdón, hermano, que es que yo lo mandé a ponerle de pie. Perdone.
pero ya me voy. Es más, no se pare hasta que yo me vea que me largué de aquí. Perdone, ¿verdad? Eso y muchas más. El pastor está ahí parado también. Perdone, lo menos es que las nenas están ahí entretenidas, porque si no me lo sacan la cuenta. ¿Tú sabes por qué muchas veces no? Pablo en Romanos 8 te dice, hagan morir las obras de la carne. Y muchas veces tú y yo estamos esperando que Dios haga morir las obras en mi carne, cuando Él dice que el que las tiene que hacer morir eres tú. El chisme, la contienda. Y el domingo que viene quizás me dé tiempo a entrar en las obras de la carne. La fornicación, la lujuria, la pornografía, la sensualidad. Todo ese tipo de obras de la carne, que están en la carne. ¿Sabes por qué a veces no te atreves a orar? Ay, no, pastor, no. Es que no estoy bien, no estás bien, mi amor, porque es que tú estabas haciendo la noche antes. ¿Dónde estaban esas manitas la noche antes? Haciéndole así a la novia y se me fue la manita y pastor, y que no puedo orar. ¿Quién era el que hacía así? La chilindrina era como que, ay, pues chavo. Uy, ay, pastor, ¿por qué tú me estás mandando que ore hoy? Si anoche yo estaba dándome besitas, haciendo otras cositas, o estaba... Hay gente que están neutralizados, detenidos, porque están esperando que Dios le quite lo que está el aguijón en la carne. Quítatelo tú. Pablo dice, haz morir las obras en la carne. No espere que Dios te quite las debilidades. Y yo me quiero ir ya, qué chavienda. Mucha gente todavía peleando con debilidades. Y tú sabes lo que me dicen. Pero pastor, si Dios lo sabe, Dios lo sabe. Pues claro que lo sabe y tú también. Es que mire, pastor, yo he caído siempre en el mismo boquete porque yo estoy esperando que Dios haga un milagro. Y la Biblia dice que Dios está esperando que tú sueltes la carne. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento que Dios quiere usarte. Vete, ora por ello. No, porque es que estoy sucio, no me atrevo. No. Anoche yo estaba en casa y estaba pelando a los pastores aquellos y hablando mal de aquella gente y ahí yo no me atrevo. No me atrevo. O te dicen, vete ahora por el pastor Luis. No, ay, Dios mío, ¿cómo voy a patar? Después que lo tengo pelado en el hueso. Después que lo tengo, ay, Dios mío, que parece fuerte jinete, ay, así de. Pero es que tú estás esperando que Dios te quite qué, que Dios te quite qué. ¿Qué tú estás esperando? Es que mi debilidad son las mujeres. Y hay otras que dicen, mi debilidad son los hombres. ¿Y qué tú estás esperando? Yo quiero que Dios me lo quite, pero yo te tengo noticias. Y Dios está esperando que tú las sueltes. Ahora sí que me voy. Vaya a Romanos 8. Vaya a Romanos 8 para dejarte con esa ahí, sabrosito. ¿Para qué te quiero dejar con esa? Porque el domingo que viene me voy a meter en los frutos. Hoy estábamos hablando de los dones. Y después de los frutos vienen las 13 comisiones. Yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero tal parece que los pastores van a coger unas vacaciones. Que sé que no le molesta. Me da la impresión. Perdón, hermanas. Romanos 8, 13. 8, 13. Vamos a leerlo desde el 12. ¿Está bien? Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. A mí tú no me vengas con el cuento. Cada vez que caiga de nuevo es que es la debilidad. Porque te gusta pecar. Porque si el pecado no fuera bueno, la gente no lo practicaba. ¿Verdad que no? Si el pecado no fuera bueno, la gente no lo practicara. Pero el problema es que el pecado gusta. ¿Verdad que sí?
Entonces te dice, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Acuérdate, todo lo que tú haces, todo lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo hacemos, no lo que haces, lo que hacemos nosotros, ¿ok? Es porque queremos, porque sabemos, porque podemos. Si tú estás esperando que venga un ángel del cielo con un jarrón de aceite y te meta por el melón para ungirte, por lo menos la Biblia que yo tengo aquí, yo no sé si la de usted, pero la que yo tengo aquí, que estoy leyendo, me dice que quienes hacemos morir las obras somos nosotros. Mira, dice, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir, me quedé pegado aquí, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Quienes hacen morir las obras de la carne somos nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Cada vez que tú me estás diciendo a mí, no puedo luchar, no puedo sobreponerme a esta debilidad, tú me estás diciendo a mí que tú soltaste el Espíritu Santo y lo dejaste allá sentado. Porque negra, me estaban llamando del carro, en el bulto está la llave. El que hace en nosotros y que nos da la capacidad para vencer esa debilidad que te tiene detenida o detenido es el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos la capacidad, lo dice ahí. Es más, muchas veces el Espíritu Santo, yo me lo imagino sentadito al lado de uno tomándose una piñita colada bien chévere, así bajo el sol en la playa, ahí sentadito al lado de uno y esperando a ver qué uno va a hacer. Porque hemos cargado la debilidad en los hombros y la debilidad te tiene detenida o te tiene detenido. Y cada vez que peca, ay, porque Dios lo sabe. Dame yo pasarme la manita. Papá sabe, carne, papá sabe que tú estás. Yo me Digo, yo estoy en vivo todavía. Ay, Dios mío, qué problema. ¿Sabes qué? Dejemos de compadecernos de nosotros mismos ya. Y cuando estemos frente a la tentación, parémosle de frente y coge el Espíritu Santo que dejaste sentado ahí en la playa tomando piña colada y tráetelo. Eso es un chiste, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y tú le podemos decir a Dios, Dios mío, ayúdame en este momento. Es más fácil pedir intervención que pedir perdón. Es más fácil y se siente uno mejor pedir intervención que estar pidiendo perdón. Y adornando el perdón con 20 excusas. Señor, tú sabes que soy humano, que este cuerpo, como dice la Biblia, este cuerpo de perdición que me arrastra las pasiones, me lleva perdido, perdida. En muchas ocasiones, Dios quiere usarte y tú no te atreves y no puedes por culpa de nosotros mismos. Pongamos las excusas a un lado porque tú y yo estamos equipados. Amén.